nuestra experta youtuber de NYX. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y definitivamente lo comentaba, y creo que tú eres un gran ejemplo de eso en todos tus programas, en todas las cápsulas que subes en YouTube, acerca de cómo con los diferentes colores puedes generar muchas cosas, ¿no? Y muchas veces no nos acostumbramos o no nos aventamos, no sé si te pasa a ti, Cintia, también, a utilizarlos. Claro, para mí es un gusto muy grande estar aquí con ustedes. Y sí, hay un mundo de posibilidades en el maquillaje. Todo es comunicación, la forma en que nos vemos es comunicación. Entonces, el maquillaje siempre comunica. También parte de nuestra creatividad se ve enfocada en el maquillaje. A veces no nos arriesgamos mucho a lanzarnos por cosas muy coloridas o por cosas muy vibrantes porque, pues, sí es un arriesgue grande. Le damos mucho miedo, pero mira, no me dejarán mentir. A lo mejor nos da mucho miedo porque de repente vemos un café, un amarillo, un verde, pero de repente vemos estos tutoriales en las redes sociales y decimos, se ve increíble porque dibujan un arco iris en el párpado y todo. Hay que atrevernos porque sí se ve muy padre. Claro. Y ahí inclusive hay como muchas como tú que nos enseñan cómo maquillarnos, cómo hacerle, pues hay que arriesgarnos. Claro, y el maquillaje siempre sirve para resaltar tu belleza. Entonces hay colores de acuerdo a tu subtono de piel que realzan aún más la belleza, el color de tus ojos. A ver, espérame, ¿qué es el subtono de piel? Eso. Ahí sí ya me perdiste, no entendí nada. Mira, a rasgos generales, el subtono de piel es el color que tenemos ya sea frío, cálido o neutro. Todos tenemos, ya seamos de color, de cualquier raza o etnia, ya sea blanca, negra, amarilla, todos tenemos algo que se llama subtono. Puede ser neutro, como les dije, cálido o frío. En la mayoría de las pieles latinas, independientemente, el tono cálido o el subtono cálido, perdón, es el que predomina en nuestras pieles y de ahí es donde los colores naranjas, como en el atardecer se podría decir, son los que mejor nos favorecen a nosotros. O sea, amarillos, ocres, naranjas, todos esos son los que mejor se nos ven. Claro, aunque, por ejemplo, de toda la gama de colores también hay subtonos fríos o cálidos. Así que realmente es cuestión de que te adaptes a los colores en el maquillaje para que los puedas aplicar en ti y te veas muchísimo más bonita. Oye, y en esta ocasión nos traes sombras, pero veo también que son iluminadores. ¿O qué son? Sí, traemos unas sombras y unos iluminadores llenos de colores. Lo que les comentaba, por ejemplo, esta es una paleta para subtonos fríos y esta es una paleta para subtonos cálidos. Ok. Y son unas sombras padrísimas que puedes ir adaptando a tus ojos. De hecho, las puedes aplicar con algún dedo, por ejemplo, este es como el más común, para que se compacte o se sature más el color y se vea aún más destacado. Lo puedes hacer de distintas formas para que te vayas empezando como a adaptar al color. Por ejemplo, puedes, en mi caso, la línea inferior de pestañas, puedes ponerle un color y el tono azul destaca mucho los ojos color café. Por ejemplo, si tus ojos son verdes, entonces unas sombras rojas se te verían increíbles. Si tus, no sé, si tus ojos son azules, me va a permitir, justo como está diciendo, hacia arriba traes el negro, el delineado, pero justo abajo hiciste el azul y entonces la mirada se ve mucho más profunda y los ojos café se notan muchísimo más. Sí, muchísimo más. Entonces ahí es como podemos ir empezando a jugar para utilizar el color en nuestro maquillaje, ya sea con delineados o por ejemplo en esta área de aquí te puedes iluminar con algún color como por ejemplo el azulito muy tenue y se ve muy lindo. Ahora eso con respecto a las sombras, ¿el iluminador dónde se aplica? Porque de pronto ya nos ponemos tanto que parece que acabamos de salir del gimnasio o que se nos quedó algo prendido en la cocina porque parece que estamos todas sudadas en vez de estar iluminadas. ¿Dónde y qué tonos son los que se aplican? Porque veo aquí que traes pues amarillo, rosado, un lilita, hasta dorado, plata. Hasta plata. Pues mira, el iluminador es la luz de la vida. Entonces, ese y el glitter es lo más maravilloso del maquillaje. Lo que puedes hacer es, de acuerdo a tu estructura facial, donde tienes este huesito que es el pómulo, es como un cacahuatito, no sé si se pudiera ver. La parte superior, que son las partes altas del cuerpo, esas son las que tienes que iluminar. Por ejemplo, en tu rostro esta parte es más protuberante
Y aquí no te tienes que poner iluminador. Aquí no. Ajá, caso contrario al mío, que yo tengo aquí como medio aplastado, entonces aquí sí me podría poner iluminador. Hay Entonces, iluminadores para resaltar algún tipo de facción. Claro. Bueno, entonces, bueno, ahí ya lo vemos. Si tenemos, como dices, así medio aplastadito, como yo. pues lo ponemos. Muy bien. Hermosa, de verdad, muchísimas gracias porque estos tips están maravillosos y nos vamos a arriesgar. Nos vas a ver coloridas por todos lados. Claro que sí. Muchísimas gracias, que tengas excelente día. Gracias. Y bueno, pues...